La redención de los muertos. Mi nombre es Padre Alejandro Martínez. Tengo 58 años y he servido como sacerdote en diversas parroquias de Oaxaca, México, durante más de 3 décadas. Sin embargo, ninguna penitencia, ningún rezo o sacrificio ha logrado acallar el eco del pecado que cometí en mi juventud. Cuando era joven, mucho antes de tomar los hábitos, cometí un acto tan atroz que me persigue hasta el día de hoy. Mi fe, la fe que debería haberme salvado, se convirtió en mi condena. Crecí en un pequeño pueblo, una comunidad rural donde la iglesia era el centro de la vida social y espiritual. Mi familia era devota y desde temprana edad fui guiado hacia la fe. Sin embargo, la pobreza nos acorralaba y en la desesperación tomé decisiones que nunca podré borrar. Una noche, cegado por la ambición y la necesidad, robé y asesiné a un hombre. Era un forastero, un vagabundo sin nombre que nadie extrañaría. Me convencí de que nadie sabría, nadie se daría cuenta. Pero lo peor de todo es que, en el fondo, supe que no podría ocultarlo para siempre. Me refugié en la iglesia, convencido de que el sacerdocio podría lavar mi pecado. Pero la culpa no desapareció, solo se escondió bajo la superficie, como una sombra que siempre me acompañaba. Los años pasaron, y aunque me entregué completamente al servicio de Dios, la herida de mi alma nunca sanó. Todo comenzó hace unos meses, en una fría noche de diciembre. La iglesia estaba vacía, como era habitual a esas horas. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran con un sonido agudo que parecía un lamento. Me encontraba en la sacristía, preparando las hostias para la misa del día siguiente, cuando escuché el chirrido de la puerta principal abriéndose. No era raro que algún feligrés viniera a buscar consuelo a deshoras, por lo que no presté mayor atención. Sin embargo, cuando el eco de los pasos se acercó al confesionario, algo en mí se tensó. No sabría decir si fue el sonido irregular de los pasos o el aire repentinamente frío, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en que algo estaba fuera de lugar. Me dirigí al confesionario con un nudo en el estómago, pero manteniendo la compostura que se esperaba de un sacerdote. Al abrir la puerta del confesionario, el hombre ya estaba allí. No lo había visto entrar, lo que me sorprendió, pero lo atribuí a mi distracción. Era un hombre de aspecto harapiento, su rostro cubierto en parte por una barba descuidada y su ropa raída, manchada de suciedad. Apenas podía distinguir sus facciones en la penumbra del recinto. Se sentó y, tras unos segundos de silencio, comenzó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba en mi mente como si hubiera sido gritada. Padre, comenzó, he venido a confesar un pecado grave. Un crimen que llevo cargando durante muchos años. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, una sensación que se fue intensificando a medida que describía, con detalles inquietantes, un asesinato. Hablaba con una precisión que me dejó paralizado. Conocía cada aspecto del crimen, los más mínimos detalles que solo el autor podría saber. La víctima, el lugar, la hora, era como si estuviera confesando mis propios pecados. No sabía qué hacer. Permanecí en silencio, dejando que terminara, pero cuando alzó la mirada hacia la rejilla que nos separaba, sentí que su mirada se clavaba en la mía, atravesando el fino metal que nos dividía. Ese hombre, susurró, fui yo. No pude contener el jadeo que escapó de mis labios. Las paredes del confesionario se cerraron sobre mí, y una opresión en el pecho me hizo difícil respirar. Sin embargo, cuando traté de encontrar sus ojos a través de la rejilla, la oscuridad se apoderó del pequeño recinto. Salí del confesionario de inmediato, pero al abrir la puerta, no había nadie. El aire estaba denso, pesado, y un olor a humedad impregnaba la iglesia. Caminé hacia la entrada, buscando alguna señal del extraño, pero no encontré nada. Las puertas estaban cerradas con el cerrojo echado, tal como las había dejado antes de entrar a la sacristía. Sin embargo, el eco de su voz seguía retumbando en mi cabeza, como una campana lejana que se negaba a silenciarse. Esa noche no dormí. Me quedé en la sacristía, rezando y pidiendo perdón, esperando que la luz del día ahuyentara la oscuridad que se había apoderado de mi corazón. Pero con la llegada del amanecer,
la sensación de intranquilidad solo creció. Intenté continuar con mis deberes diarios, pero el cansancio y la confusión nublaban mi mente. Pensé que, tal vez, había sido una alucinación causada por el estrés o por la fatiga. Durante varios días no volví a escuchar ni ver nada fuera de lo común y comencé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, apenas me había permitido relajarme cuando todo volvió a suceder. Fue una noche similar a la primera. Estaba revisando los libros de contabilidad cuando nuevamente escuché pasos acercándose al confesionario. Mi corazón se detuvo por un momento, pero reuní el coraje suficiente para dirigirme hacia allí. Esta vez, no había nadie. Pero cuando me acerqué al confesionario, escuché claramente la voz del hombre, susurrando mi nombre desde el interior. Alejandro. Alejandro. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero la voz continuaba. Era como si proviniera de todas partes y de ninguna. El sonido reverberaba en las paredes de la iglesia, llenando el espacio vacío con una presencia aterradora. Recité oraciones en voz alta, tratando de alejar el mal, pero la voz no cesó hasta que finalmente abandoné la iglesia en la oscuridad de la noche. Durante semanas, la voz me acosó. No importaba cuántas veces tratara de ignorarla, siempre regresaba, susurrando en la noche, recordándome el crimen que intentaba enterrar. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que el fantasma del hombre que asesiné hubiera regresado para llevarme a mi condena? La idea me aterrorizaba, pero cada noche la posibilidad se volvía más real. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era fruto de mi mente perturbada. Mi salud comenzó a deteriorarse. El insomnio, la culpa y el miedo constante se apoderaron de mí. No podía concentrarme en mis deberes y los feligreses comenzaron a notar mi desmejoramiento. Algunos me preguntaban si estaba enfermo, otros sugerían que tomara un descanso. Pero no había descanso para mí. Sabía que no podría huir de aquello que me perseguía. Una noche decidí enfrentar al espectro de mi pasado. Armado con un crucifijo y un frasco de agua bendita, me dirigí a la iglesia después de la última misa del día. Cerré las puertas y encendí todas las velas que encontré, tratando de iluminar cada rincón oscuro del lugar. Me senté en el confesionario, esperando, mi corazón palpitando con fuerza en mi pecho. La espera fue interminable y en el silencio absoluto comencé a dudar de mi decisión. Pero justo cuando estaba a punto de abandonar mi posición, escuché la puerta de la iglesia abrirse con un chirrido espeluznante. El aire se enfrió de inmediato y supe que estaba aquí. Los pasos se acercaron lentamente, resonando en el piso de piedra. No intenté mirar a través de la rejilla, sabía que no vería nada. Pero cuando la voz comenzó a hablar, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Padre Alejandro, he venido a reclamar lo que es mío. El pánico se apoderó de mí, pero logré mantenerme firme. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Soy el que arrebataste de este mundo, respondió la voz. El que dejaste morir en la oscuridad, solo y olvidado. Pero ahora he regresado, y no puedes esconderte de mí. El confesionario se estremeció, como si una fuerza invisible estuviera tratando de derribarlo. Me aferré al crucifijo, murmurando oraciones desesperadas, pero la voz solo se volvió más fuerte, más cercana. Podía sentir su presencia, tan palpable como el aire que respiraba. No hay redención para ti, susurró, solo condena. En ese momento, el terror me superó. Salí corriendo del confesionario, cruzando la iglesia hacia el altar. El aire estaba helado y podía ver mi aliento en la oscuridad. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la penumbra. Pero seguí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Llegué al altar y me arrodillé, suplicando perdón, pero la voz me alcanzó allí también. No puedes escapar de mí, Alejandro. Donde vayas, te seguiré. Tu alma es mía. Las luces de la iglesia comenzaron a titilar y el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Desesperado, levanté la mirada hacia la figura de Cristo en la cruz. Perdóname, Señor. He pecado, pero estoy dispuesto a pagar por ello, grité, con lágrimas corriendo por mi rostro.
Y entonces, el silencio cayó de golpe. No se escuchaba nada, ni siquiera mi respiración agitada. El aire se sintió más ligero y las luces dejaron de titilar. Lentamente, me incorporé, mirando a mi alrededor. La iglesia estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que aquello no era el final. La voz podría haberse silenciado por ahora, pero la culpa y el miedo no desaparecerían tan fácilmente. No podía seguir huyendo de mi pecado. Esa noche, abandoné la iglesia, dejando todo atrás. Me dirigí al pueblo donde cometí mi crimen, decidido a confesar lo que había hecho tantos años atrás. Sabía que mi vida como sacerdote había terminado y que solo quedaba una forma de expiar mi culpa. No sabía si el hombre en harapos era una manifestación del diablo, un fantasma o simplemente mi conciencia, pero entendí que no importaba. Mi pecado había tomado forma y ahora debía enfrentar las consecuencias. Al llegar al pueblo, me entregué a las autoridades y confesé el asesinato que había cometido en mi juventud. Fui arrestado y encarcelado, pero por primera vez en décadas sentí una paz interior que nunca antes había conocido. La voz en el confesionario ya no me atormenta, pero la memoria del hombre que maté sigue conmigo, recordándome que algunos pecados nunca pueden ser completamente redimidos. Sangre en la piedra. Mi nombre es Clara Montoya. Soy restauradora de arte sacro y, a mis 34 años, he dedicado mi vida a la preservación de reliquias religiosas. Mi especialidad es devolver a la vida los rostros gastados de santos y vírgenes esculpidos hace siglos, pero nunca imaginé que mi más reciente proyecto me llevaría al borde de la cordura. Me encontraba en Bogotá, mi ciudad natal, cuando recibí una llamada para restaurar unas estatuas en una iglesia antigua en un pequeño pueblo de la región de Cundinamarca. La iglesia, construida en el siglo XVIII, había sido olvidada por el tiempo y sus paredes estaban cubiertas de musgo, mientras que las figuras de los santos lucían opacas y desgastadas. Era un trabajo difícil, pero me emocionaba enfrentar el desafío. Desde el momento en que puse un pie en el lugar, sentí una inquietante pesadez en el aire. La iglesia, a pesar de su estado de abandono, estaba llena de imágenes religiosas, docenas de estatuas de mártires y santos, todos con expresiones de sufrimiento y dolor. Los detalles en las esculturas eran escalofriantes, como si sus creadores hubiesen intentado capturar el momento exacto de su martirio. Mi primer día transcurrió sin incidentes. Comencé con la Virgen María, cuyo rostro estaba cubierto por capas de polvo y suciedad. Con cada pincelada, la imagen comenzaba a recobrar su belleza original. Sin embargo, algo me inquietaba, tenía la extraña sensación de ser observada. Miraba a mi alrededor, buscando el origen de esa sensación, pero solo encontraba el silencio de la iglesia vacía. La noche cayó rápidamente y la luz en la iglesia se volvió tenue, proyectando sombras largas y deformes por todo el lugar. Decidí que era suficiente por el día y me retiré a la pequeña habitación que el sacerdote del pueblo me había ofrecido en la casa parroquial, justo al lado de la iglesia. Esa primera noche, mi sueño fue intranquilo, perturbado por pesadillas en las que las estatuas se movían y me seguían con sus ojos de piedra. Al día siguiente, regresé a la iglesia con la determinación de terminar lo antes posible. Me senté frente a una figura de San Sebastián, cuyo cuerpo estaba perforado por flechas. Mientras trabajaba en los detalles de su rostro, noté algo extraño, una pequeña gota de líquido rojo resbalaba por la mejilla de la estatua. Mi primer pensamiento fue que había cortado accidentalmente mi dedo, pero al examinar mis manos, no encontré ninguna herida. La gota continuó su descenso, dejando un rastro delgado sobre la fría superficie de piedra. Me acerqué más y, con un pañuelo, limpié la gota. Era sangre, fresca y tibia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el aire se tornó pesado. Debo estar imaginando cosas, me dije, intentando racionalizar lo que había visto. Pero la sangre era real y no era un fenómeno natural. Decidí no mencionar lo ocurrido al sacerdote cuando vino a preguntar sobre mi progreso. Preferí mantenerme en silencio, convencida de que había alguna explicación lógica. Sin embargo, esa tarde, mientras trabajaba en otra estatua, la Virgen Dolorosa, la sangre apareció de nuevo.
Esta vez brotaba de sus ojos como si la figura estuviera llorando lágrimas de sangre. Mi mente se debatía entre el pánico y la incredulidad. Limpié las lágrimas, pero la sensación de que algo profundamente mal estaba ocurriendo se hacía más fuerte. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me revolvía en la cama, sintiendo que algo me acechaba en la oscuridad. Las pesadillas continuaron, más vívidas y aterradoras. Veía las estatuas moviéndose, sus rostros distorsionándose en expresiones de agonía mientras la sangre goteaba de sus heridas. Al despertar, me sentía agotada, como si no hubiera dormido en absoluto. El tercer día, la situación empeoró. Decidí investigar la historia de la iglesia con la esperanza de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. El sacerdote, un hombre anciano y reservado, me proporcionó algunos documentos antiguos. Según estos registros, la iglesia había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, lo que ya de por sí era inquietante. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que durante el siglo XIX, el lugar había sido escenario de una serie de asesinatos rituales. Varias personas habían sido sacrificadas en nombre de una secta que se había infiltrado en la comunidad. Los cuerpos de las víctimas habían sido enterrados en las catacumbas bajo la iglesia, pero debido a la violencia de sus muertes, se decía que sus almas nunca habían encontrado paz. Regresé a la iglesia con un nudo en el estómago, sintiendo el peso de aquella historia sobre mis hombros. Cada estatua que tocaba parecía vibrar con una energía oscura, como si algo dentro de ellas estuviera vivo. Mientras trabajaba en una figura de Cristo crucificado, el fenómeno de la sangre se repitió, esta vez de forma más intensa. Las heridas de la estatua comenzaron a sangrar profusamente, empapando mis manos y mis herramientas. El terror me paralizó. No era posible que fuera una coincidencia. La sangre tenía que provenir de algún lugar. Decidí examinar el líquido más de cerca. Lo recogí en un pequeño frasco y lo llevé a un laboratorio en el pueblo. El resultado del análisis me dejó sin aliento, la sangre era humana y correspondía a varios individuos diferentes. Las palabras del análisis resonaban en mi mente mientras regresaba a la iglesia, con la certeza de que no estaba lidiando con algo natural. Esa noche, me adentré en las catacumbas, una decisión impulsada por la desesperación y la necesidad de entender. Con una linterna en mano, descendí por las escaleras de piedra que llevaban al subsuelo. El aire era denso, casi irrespirable, y el silencio solo era interrumpido por el eco de mis pasos. Al llegar al fondo, me encontré en un corredor estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que no reconocía. La sensación de estar siendo observada se intensificó, pero no había vuelta atrás. Seguí avanzando hasta llegar a una pequeña cámara. Allí, en el centro de la sala, había un altar hecho de piedra negra. Sobre él, restos humanos estaban dispuestos en un macabro patrón, como si hubieran sido colocados recientemente. De pronto, sentí un frío helado recorriéndome la espalda y la linterna comenzó a parpadear. En la penumbra, pude ver algo moverse en las sombras. Una figura alta, cubierta por una túnica oscura, se materializó ante mí. Su rostro estaba oculto, pero podía sentir una mirada fija sobre mí, una presencia que emanaba una energía malévola. Retrocedí lentamente, intentando mantener la calma, pero un murmullo comenzó a llenar el aire, palabras ininteligibles que se alzaban en volumen, como si vinieran de todos los rincones de la cámara. La figura avanzó hacia mí y, sin pensarlo, corrí. Subí las escaleras tan rápido como pude, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo que aquella cosa estaba justo detrás de mí. Llegué a la iglesia, jadeando, y cerré la puerta de las catacumbas de golpe. Pero el murmullo continuaba, ahora dentro de mi cabeza, como si la entidad hubiera dejado una parte de sí conmigo. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y confusión. Las estatuas seguían sangrando, y yo comencé a perder la noción del tiempo. Apenas comía y casi no dormía, pues las pesadillas se habían vuelto insoportables. Finalmente, decidí que debía destruir las estatuas. Había algo en ellas que conectaba con lo que estaba en las catacumbas, algo que alimentaba su maldad. Comencé con la Virgen Dolorosa, la primera en mostrar signos de sangre.
Con un martillo en mano, golpeé con todas mis fuerzas, pero la piedra parecía indestructible. A cada golpe, un grito agudo resonaba en mi cabeza, como si la estatua estuviera viva, sufriendo bajo mi ataque. Fue entonces cuando la figura de la túnica apareció nuevamente, esta vez más cerca. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que me absorbía. Mis movimientos se volvieron lentos, torpes, y sentí como el frío helado se apoderaba de mi cuerpo. Mi visión se nubló, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido del martillo cayendo al suelo. Desperté en la casa parroquial, con el sacerdote a mi lado. Me dijo que me había encontrado inconsciente en la iglesia, pero no había señales de la figura ni de las estatuas rotas. Todo estaba en su lugar, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, las marcas en mis manos y la sangre seca en mi ropa eran reales. La bruja del altar. Mi nombre es Lucía Hernández. Soy historiadora, nacida y criada en Guadalajara. Mi vida había transcurrido entre libros polvorientos, archivos olvidados y largos días de investigación, tratando de desentrañar los misterios del pasado. Había desarrollado una fascinación por lo inexplicable, lo oculto y lo que las mentes racionales suelen dejar de lado. Fue esta inclinación la que me llevó a una pequeña iglesia en un pueblo olvidado, en busca de la verdad detrás de un mito aterrador. Se decía que en los terrenos de esta iglesia había sido quemada una bruja hace siglos. La leyenda local contaba que su espíritu había quedado atrapado en el lugar, maldiciendo a cualquiera que intentara desenterrar su historia. Al principio, todo me pareció una exageración más, un cuento popular destinado a mantener a la gente alejada de los secretos oscuros del pasado. Pero, como historiadora, mi trabajo era descubrir la verdad, por más espeluznante que fuera. La iglesia estaba casi en ruinas, apenas se sostenía en pie. Sus muros estaban cubiertos de musgo, y las ventanas, rotas en su mayoría, permitían que la luz del día se colara en haces estrechos que iluminaban el polvo en el aire. El altar estaba cubierto por una capa de polvo que parecía haberse acumulado durante décadas. Sin embargo, bajo la apariencia de abandono, algo más profundo y oscuro se ocultaba. Lo sentí al entrar por primera vez, como una opresión en el pecho, un peso invisible que hacía difícil respirar. Me instalé en una posada cercana y dediqué los primeros días a investigar en los archivos locales. No encontré mucho, solo algunas menciones vagas sobre la supuesta bruja, su nombre perdido en el tiempo. Sin embargo, cuanto más me adentraba en la historia, más empezaba a resonar en mi mente una sensación de urgencia, como si algo me empujara a continuar, a no detenerme hasta descubrir lo que realmente había sucedido. Una tarde, mientras exploraba la iglesia, noté algo extraño en el suelo cerca del altar. Un pequeño borde de metal asomaba entre las baldosas rotas. Tras horas de esfuerzo, logré mover la pesada losa y descubrí una escalera de piedra que descendía en la oscuridad. No llevaba linterna conmigo, pero un impulso inexplicable me llevó a bajar, utilizando solo la tenue luz de mi teléfono. El aire era denso y frío, impregnado de una humedad que hacía difícil respirar. Bajé despacio, paso a paso, con la sensación creciente de que algo no estaba bien. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en un sótano amplio y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no pude reconocer y en el centro de la habitación había una mesa de piedra sobre la cual descansaba un libro antiguo, cubierto de polvo. El libro era pesado y sus páginas estaban hechas de un pergamino tan viejo que temí que se deshiciera al tocarlo. Al abrirlo, me di cuenta de que estaba escrito en un lenguaje que no entendía. Los caracteres eran oscuros y retorcidos, y las ilustraciones que los acompañaban eran grotescas. Dibujos de rituales, símbolos de poder y escenas de sacrificio llenaban las páginas. Sin embargo, lo que más me perturbó fueron los restos humanos dispersos por el lugar. Pequeños huesos, frágiles como si hubieran sido expuestos al fuego, estaban esparcidos por todo el sótano. Algo muy malo había sucedido aquí, y yo acababa de descubrirlo. Desde ese día, nada volvió a ser igual. La primera noche después de mi hallazgo, desperté a medianoche, incapaz de moverme, como si una fuerza invisible me sujetara a la cama. Podía sentir una presencia en la habitación, observándome,
susurrando palabras que no lograba comprender. Cuando finalmente recobré el movimiento, no pude volver a dormir. Intenté mantener la cordura, continuando con mi investigación durante el día, pero cada vez que regresaba a la iglesia, sentía que algo me atraía hacia el sótano, como si el lugar estuviera vivo y me llamara. Durante una de mis visitas, encontré una página en el libro que parecía haberse vuelto legible, como si las palabras hubieran cambiado desde la última vez que lo vi. No pude resistir la tentación de leerla. Era un ritual, una invocación. Sin comprender del todo lo que hacía, pronuncié las palabras en voz baja. Al principio, no pasó nada. Pero, al cabo de unos minutos, sentí un frío helado en el aire y un viento que no tenía explicación, ya que no había ventanas ni puertas abiertas en el sótano. Entonces lo vi, una sombra oscura que se formó en la esquina de la habitación, una figura alta y delgada que se movía lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban con un odio antiguo y su boca se curvaba en una sonrisa que destilaba maldad. Salí corriendo del sótano, pero la iglesia parecía haber cambiado. Los pasillos se alargaban, las puertas se cerraban solas, y los ecos de mis pasos parecían seguirme, multiplicándose. Cuando finalmente logré salir, el sol ya estaba ocultándose y las sombras del atardecer envolvían la iglesia, haciéndola parecer aún más siniestra. Desde entonces, no he podido escapar de lo que desperté. La figura oscura comenzó a aparecer en mi habitación cada noche, observándome desde las esquinas, susurrando cosas que no puedo entender. Durante el día, la sensación de estar siendo observada no desaparece y he comenzado a notar sombras moviéndose en el rabillo del ojo, desvaneciéndose cuando trato de mirarlas directamente. He intentado dejar la investigación, pero algo más fuerte que mi voluntad me obliga a continuar. El libro me obsesiona y aunque sé que debería destruirlo, no puedo hacerlo. Es como si cada vez que intentara alejarme, algo dentro de mí se resistiera, como si mi propia mente estuviera siendo controlada por esa entidad que desperté. El último evento que viví fue una visita al cementerio de la iglesia. Estaba buscando más pistas sobre la supuesta bruja, pero lo que encontré fue aún más perturbador. Las lápidas estaban cubiertas de inscripciones que antes no estaban allí, los mismos símbolos que había visto en el sótano. Y en el centro del cementerio, un hoyo recién cavado parecía esperarme. Sentí un impulso inexplicable de acercarme, de mirar dentro, y cuando lo hice, vi mi propio rostro reflejado en la oscuridad, pero no era yo. Era una versión de mí misma, distorsionada, con una sonrisa malévola y ojos llenos de odio. Ahora, mientras escribo esto, siento que mi tiempo se acaba. Mi mente ya no es mía. Las sombras se han vuelto más persistentes y la figura oscura que liberé se está haciendo más fuerte. No sé cuánto más podré resistir antes de que pierda completamente el control. La iglesia me llamó aquí por una razón y ahora entiendo que no se trataba solo de descubrir la verdad sobre el pasado, sino de ser parte de él. Si alguien encuentra estas palabras, les ruego que destruyan el libro, lo quemen junto con los restos que encontré. Pero sobre todo, nunca entren en esa iglesia. Porque lo que sea que haya sido despertado, no descansará hasta consumir todo lo que toca. Y yo ya no soy la misma. La bruja que fue quemada en esos terrenos ha encontrado un nuevo huésped, y cada día siento que pierdo un poco más de mi voluntad, un poco más de mi humanidad. La reliquia maldita. Mi nombre es Isabel Romero. Tengo 30 años y soy de Caracas, Venezuela. Nunca he sido una persona particularmente religiosa, aunque fui criada en una familia católica tradicional. La fe siempre fue algo que rondaba mi vida, como una sombra silenciosa, sin nunca arraigarse verdaderamente en mi ser. Pero ahora me encuentro atrapada en una pesadilla que desafía toda lógica y razón, una que no sé si podré sobrevivir. Todo comenzó cuando mi tía Clara murió. Ella era una mujer extraña, siempre envuelta en un aire de misterio. Vivía sola en una casona antigua, una reliquia de tiempos mejores, en un barrio casi olvidado de la ciudad. La casa estaba llena de antigüedades y objetos religiosos, crucifijos, imágenes de santos, velas de cera que parecían nunca apagarse. Recuerdo que cuando era niña, me daba miedo quedarme en su casa, pero nunca supe por qué.
Había algo en ella, en los objetos que coleccionaba, que me inquietaba profundamente. Tras su muerte, fui la única pariente que quedó para encargarse de sus pertenencias. Mientras ordenaba sus cosas, encontré una pequeña caja de madera, muy desgastada, con un candado oxidado. En su interior, envuelta en un paño de lino amarillento, estaba la medalla. Era una pieza de plata oscura, con la imagen grabada de un santo que no reconocí. La inscripción en latín alrededor de su figura estaba casi ilegible por el desgaste del tiempo, pero aún podía distinguir algunas palabras: Sanctus, Maledictus y Mortem. Una sensación de frío me recorrió el cuerpo al sostenerla, pero lo atribuí al hecho de estar en una casa antigua y mal ventilada. Sin embargo, a medida que los días pasaban, esa sensación se volvió una constante en mi vida. Decidí llevar la medalla conmigo, pensando que, al ser una reliquia familiar, tal vez podría tener algún valor sentimental o incluso económico. Fue un error. Un terrible error. Las noches comenzaron a llenarse de pesadillas, sueños tan vívidos que al despertar no sabía si había dormido en absoluto. Me veía en iglesias antiguas, oscuras y vacías, escuchaba rezos en latín susurrados desde las sombras y a menudo sentía una presencia a mi lado, pero cuando volteaba no había nada. Mi cuerpo, en esos sueños, estaba rígido, como si algo o alguien me sujetara con una fuerza invisible. Al despertar, me encontraba sudando, con la medalla apretada en mi mano como si mi subconsciente se aferrara a ella, buscando protección, aunque lo que realmente sentía era que esa cosa me estaba consumiendo. Las visiones no se limitaron a la noche. Durante el día, mientras caminaba por la ciudad, sentía que alguien me seguía. Miraba sobre mi hombro y no veía a nadie, pero la sensación persistía. Mi vida comenzó a volverse insoportable, no podía trabajar, no podía concentrarme, no podía pensar en nada más que en esas horribles visiones y en la maldita medalla. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura. Busqué respuestas. Fui a varias iglesias, intenté hablar con sacerdotes, pero nadie podía decirme mucho. Parecía que la medalla pertenecía a un santo antiguo, uno del que poco se sabía. Después de días de investigaciones y visitas a archivos eclesiásticos, finalmente encontré algo. El santo representado en la medalla era San Augusto, un monje del siglo XVI, cuya historia había sido cuidadosamente borrada de los registros oficiales. San Augusto, según los documentos que pude reunir, había sido un hombre devoto, pero sus prácticas comenzaron a ser vistas como heréticas. Fue acusado de brujería, de hacer pactos con demonios para realizar milagros oscuros. La Inquisición lo capturó, y aunque fue ejecutado, se rumoreaba que su espíritu no había encontrado descanso. Se decía que quienes poseían reliquias asociadas a él estaban condenados a ser perseguidos por su espíritu, un alma errante, llena de odio y desesperación. Intenté deshacerme de la medalla. La arrojé en un río, la dejé en una iglesia, incluso intenté quemarla, pero siempre regresaba a mí. Siempre. Una mañana, después de tirarla desde un puente, la encontré de nuevo en mi mesa de noche, exactamente donde la había dejado la noche anterior. El miedo comenzó a consumir cada aspecto de mi vida. Las pesadillas se volvieron más intensas, más reales. En una, me vi encerrada en una iglesia, las puertas estaban selladas y no había ventanas. Las imágenes de los santos en las paredes comenzaban a llorar sangre, y desde el altar, una figura encapuchada me observaba, murmurando en latín palabras que no entendía. Me desperté con rasguños en los brazos, como si algo me hubiera atacado mientras dormía. No sabía a quién acudir. Mis amigos comenzaron a alejarse, supongo que veían mi deterioro mental y físico. Ya no era la Isabel que conocían, sino una sombra de lo que alguna vez fui. Mi fe, aunque nunca había sido fuerte, se quebró por completo. Me sentía atrapada, como si la medalla me estuviera arrastrando hacia un abismo del cual no había escapatoria. Finalmente, una noche, decidí enfrentar lo que me estaba atormentando. Me dirigí a la iglesia más antigua de Caracas, una que había evitado durante todo este tiempo por su reputación de estar embrujada. La iglesia de San Francisco, una estructura imponente y oscura, se levantaba como una fortaleza en el centro de la ciudad.
Al entrar, sentí una opresión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Me arrodillé frente al altar, sosteniendo la medalla en mis manos temblorosas, y comencé a rezar. No sabía qué otra cosa hacer. Mientras lo hacía, las velas a mi alrededor comenzaron a parpadear y un frío invernal llenó el lugar. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe y el sonido de rezos en latín llenó el aire, pero esta vez no venían de mí, sino de todas partes, como si las paredes mismas susurraran. La figura encapuchada de mis pesadillas apareció ante mí, emergiendo de las sombras detrás del altar. Su rostro estaba oculto, pero sentía su mirada, una mirada que traspasaba mi alma. Intenté moverme, correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. La figura extendió una mano hacia mí y la medalla comenzó a brillar con una luz negra, algo que nunca creí posible. El dolor en mi pecho era insoportable, como si mi corazón estuviera siendo arrancado de mi cuerpo. Con un último esfuerzo, lancé la medalla hacia la figura. Al hacerlo, un grito inhumano llenó la iglesia y las luces se apagaron. Todo quedó en silencio y la figura desapareció. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirada en el suelo, sola en la oscuridad de la iglesia. Las puertas estaban abiertas y la medalla ya no estaba en mis manos. Sentí un alivio inmediato, como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Me levanté con dificultad y salí tambaleándome de la iglesia, el aire fresco de la noche me envolvió y por primera vez en semanas respiré profundamente, sin miedo. Desde aquella noche, las pesadillas cesaron. Ya no siento esa presencia constante, esa mirada que me seguía a todos lados. Volví a mi vida, o al menos a lo que queda de ella, intentando dejar atrás lo que ocurrió. Nunca volví a ver la medalla, y aunque una parte de mí teme que pueda regresar, prefiero no pensar en ello. Sin embargo, hay noches en las que, mientras me quedo dormida, creo escuchar murmullos en latín, como un eco lejano, recordándome que no todo ha terminado. Que San Augusto, de alguna manera, sigue allí, esperando. Y aunque trato de ignorarlo, sé que mi vida nunca será la misma. La iglesia de San Francisco permanece en pie, como un testigo mudo de lo que ocurrió. Y aunque ahora la evito a toda costa, sé que algún día tendré que volver, enfrentar lo que dejé allí y, quizás, cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Hasta entonces, vivo con el temor constante de que, en cualquier momento, la pesadilla pueda volver a empezar. Y esta vez, quizás, no habrá escapatoria. Los ecos del perdón. En mi vida, he escuchado muchas historias, algunas más increíbles que otras, pero ninguna como la que voy a relatar. Todo comenzó una noche de invierno, una de esas noches en las que el viento sopla con tal ferocidad que parece querer arrancar las puertas de sus bisagras. Yo era el sacristán de la iglesia, un lugar antiguo, con sus paredes manchadas por el paso del tiempo y una atmósfera que siempre me resultaba inquietante, aunque nunca pude explicar por qué. Había algo en la iglesia que parecía retener el pasado, como si los muros guardaran secretos que nadie debería conocer. La iglesia, construida en el siglo XVIII, tenía una presencia imponente en medio del pueblo. Su campanario se alzaba por encima de los tejados, una estructura gótica que parecía desafiar al cielo. Dentro, los vitrales mostraban escenas de martirio y redención, pintadas con una intensidad que a veces me hacía desviar la mirada. Pero el rincón más oscuro, tanto física como simbólicamente, era el confesionario. Este confesionario en particular había estado cerrado durante décadas, desde mucho antes de que yo comenzara a trabajar allí. Nadie sabía con certeza por qué, pero las historias circulaban, susurradas en voz baja por los feligreses más ancianos. Según la leyenda, un sacerdote había sido asesinado en ese confesionario por uno de sus feligreses, un hombre perturbado que había acudido a buscar el perdón por un pecado indescriptible. Se decía que después de cometer el asesinato, el hombre había desaparecido sin dejar rastro, y el confesionario fue sellado poco después. Algunos creían que el alma del sacerdote aún residía allí, incapaz de encontrar la paz. Otros afirmaban que era el asesino quien estaba atrapado, condenado a repetir su acto una y otra vez en una búsqueda eterna de redención.
Yo nunca había dado mucha importancia a esas historias hasta la noche en que todo cambió. Era un viernes y, como de costumbre, me quedé hasta tarde para cerrar la iglesia. El viento aullaba afuera y las velas titilaban como si algo invisible soplara sobre ellas. El eco de mis pasos resonaba en el suelo de piedra y, aunque no había nadie más, sentía como si me estuvieran observando. Era una sensación que había aprendido a ignorar, pero esa noche se hizo imposible. Cuando terminé de apagar las velas del altar, me dirigí hacia la puerta principal para cerrar con llave. Fue entonces cuando lo escuché, un golpeteo sordo, como si algo o alguien estuviera llamando desde dentro del confesionario cerrado. Me detuve en seco, el corazón latiéndome en la garganta. Al principio, pensé que era el viento, que de alguna manera había encontrado una forma de colarse en el interior, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez era inconfundible, 3 golpes seguidos, fuertes y decididos, como si alguien estuviera pidiendo ser escuchado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser el viento. Nadie había entrado en ese confesionario en años y la puerta estaba sellada. Me acerqué, con las manos temblorosas, el sudor frío perlándome la frente. No quería abrirlo, pero una fuerza inexplicable me impulsaba a hacerlo, como si algo dentro de mí necesitara saber la verdad. A medida que me acercaba, el aire se volvía más pesado, más denso, y una sensación de opresión me apretaba el pecho. Cuando finalmente llegué frente al confesionario, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Colocando una mano temblorosa sobre la madera oscura y fría, me incliné hacia la puerta, intentando escuchar algo más. Fue entonces cuando la voz rompió el silencio. Era una voz baja, quebrada por el dolor y el arrepentimiento, apenas un susurro que parecía provenir del otro lado de la puerta. No entendí todo lo que decía, pero las palabras que capté me helaron la sangre. Perdón, por favor, perdón. La voz suplicaba, cargada de una desesperación que nunca antes había escuchado. Cada palabra resonaba en mi mente, llenándome de un terror primordial, un miedo que iba más allá de lo racional. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo, tal vez fue el deseo de poner fin a la angustia que sentía, o tal vez fue simplemente la curiosidad, pero me encontré buscando la llave en mi bolsillo. La llave oxidada, que nunca antes había usado, temblaba en mi mano. Sin dejar de escuchar esos susurros que rogaban por perdón, inserté la llave en la cerradura. Con un crujido que me pareció más fuerte que cualquier trueno, la cerradura cedió y la puerta del confesionario se abrió lentamente. Dentro no había nada, o al menos eso fue lo que pensé en un primer momento. El pequeño espacio estaba vacío, pero el aire era tan frío que mi aliento formaba nubes blancas frente a mí. El olor a incienso y madera vieja se mezclaba con algo más, algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez había una corriente de aire que se había colado desde algún lugar, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Había algo más en ese lugar, algo que no debería estar ahí. Mientras me quedaba de pie, paralizado por el miedo, algo en la oscuridad del confesionario llamó mi atención. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí, justo en el rincón más profundo. No era una sombra proyectada por alguna fuente de luz, sino una mancha oscura, un vacío que absorbía la poca luz que había. Entonces, la sombra se movió. No sé cómo describirlo, pero sentí que estaba viva, que tenía una voluntad propia. Y fue en ese momento cuando comprendí que no estaba solo. Un gélido susurro recorrió mi oído, palabras que no entendí del todo, pero que sonaban como un lamento antiguo, cargado de odio y arrepentimiento. Retrocedí, tropezando con el borde del confesionario, y en mi desesperación, cerré la puerta de golpe, como si al hacerlo pudiera encerrar nuevamente lo que sea que hubiera liberado. El eco del portazo resonó en la iglesia vacía, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero el silencio que siguió fue aún peor. El aire seguía siendo helado, y el confesionario parecía emanar una oscuridad que lo consumía todo. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me hubiera atravesado con un hierro candente.
Caí de rodillas, incapaz de respirar, mientras el dolor se intensificaba. En medio de mi agonía, escuché nuevamente la voz, pero esta vez no estaba suplicando perdón. Era una risa baja, gutural, que me hizo querer arrancarme los oídos. Sentía que me estaba volviendo loco. Finalmente, el dolor disminuyó, dejándome jadeante en el suelo, con el frío de la piedra impregnándose en mi piel. Me levanté con dificultad, todavía temblando, y me alejé del confesionario lo más rápido que pude. Las sombras en la iglesia parecían moverse a mi alrededor, como si me estuvieran siguiendo, observando cada uno de mis pasos. Corrí hacia la puerta principal, desesperado por salir de allí, y cuando finalmente la abrí, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero no me importó. Me alejé de la iglesia sin mirar atrás, sintiendo que algo oscuro me perseguía. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra en el confesionario, la sentía a mi lado, respirando en mi cuello. Intenté rezar, pero las palabras no tenían sentido, y el miedo no me dejaba concentrarme. Al amanecer, decidí que no podía quedarme más tiempo en el pueblo. Sabía que debía irme, dejarlo todo atrás. Empaqué mis cosas y me marché sin despedirme de nadie, con la sensación de que si me quedaba un día más, perdería la cordura. Han pasado años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue tan vivo como entonces. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla afuera, creo escuchar esos golpes en la oscuridad, esa voz suplicante que pide perdón. Sé que lo que viví fue real, aunque a veces desearía poder convencerme de que fue una pesadilla. Pero hay algo que me lo impide, una cicatriz que no puedo ignorar. La llevo en el pecho, justo donde sentí el dolor aquella noche. Es una marca pequeña, casi invisible, pero cada vez que la toco, el frío regresa, y con él, los susurros. Sé que no puedo escapar de lo que vi en ese confesionario. Algo me sigue, algo que no descansará hasta que obtenga lo que quiere. He intentado comprenderlo, darle sentido a todo, pero no hay respuestas, solo un miedo profundo que me consume cada día un poco más. Nunca le he contado esta historia a nadie, porque sé que no me creerían. Pensarían que estoy loco, que la soledad y el trabajo me han afectado la mente. Pero tú, que estás leyendo esto, debes saber la verdad. No vayas a esa iglesia, no te acerques al confesionario. Porque lo que hay allí no es de este mundo, y si alguna vez escuchas esos golpes en la noche, te suplico que no abras la puerta. Hay cosas que es mejor dejar encerradas, cosas que nunca deberían ser liberadas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.